¿Qué tal amigos de Mundo Físico, Mundo Matemático? Bienvenidos nuevamente al canal. Para complementar el tema del estudio del Sol, si ustedes recuerdan en el video anterior, establecimos que la duración del año trópico, es decir, cuando el Sol vuelve y pasa por el correspondiente paralelo, sea el equinoccio o sea cualquiera de los dos solsticios, se cumplía lo que llamamos el analema solar, ¿cierto? Entonces, que si poníamos una hora meridiana, cualquiera de las horas, para registrar durante todo el año el paso del Sol, encontraríamos la formación de la figura de lemniscata, que es la que hemos entendido como el analema solar. Sin embargo, cuando hacemos observaciones del Sol, nos damos cuenta de algo, y es que cuando el Sol pasa por alguno de esos paralelos, es decir, por cualquiera de los solsticios o por el equinoccio, no lo hace a la misma hora. Entonces, el meridiano no nos sirve, pero el meridiano nos sirve de referencia para mirar cuánto se desfasa. Es decir, si el equinoccio de marzo en un año pasó a una hora específica, al siguiente año se atrasa una cantidad de tiempo y al siguiente año una cantidad de tiempo y al siguiente año una cantidad de tiempo. Y por eso es que los calendarios tienen lo que se llaman los años bisiestos y unos cálculos matemáticos para ir cuadrando los desfases. Resulta que ese atraso para que el Sol complete verdaderamente su ciclo, es decir, pasando la línea ya sea de equinoccio o de solsticio, donde típicamente vamos a ver que es la línea de equinoccio con la que se crean los calendarios, es de más o menos 6 horas. Entonces yo dije, bueno, pero si entonces el Sol no hace un analema exacto en un año, entonces un año no es exacto. Y todos sabemos que el año dura 365 días y un poquito, y 6 horas, o 365.25, 365.24 o 22 cuando somos más exactos. Entonces el año es distinto cada año. Entonces yo me fui a buscar al internet y dije, bueno, entonces el equinoccio de marzo ocurrió el 20 de marzo, vamos a verlo en hora GMT, por aquí abajo. Tenemos el equinoccio de marzo, ocurrió el viernes 20 de marzo a las 14:46 UTC, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, me voy a ir a buscar la tablita de las horas del equinoccio. Entonces me fui a esta página de Wikipedia, equinoccio, y encontré esta tabla. Y resulta que esta tabla tiene la fecha y hora UTC de los solsticios y los equinoccios hasta el 2050. Entonces, empezando desde el 2004, aquí tiene equinoccios, aquí tiene los solsticios, qué día van a ocurrir, a qué hora exactamente van a ocurrir, hora UTC, ¿cierto? Y se va hasta el 2050. Entonces, ¿yo qué hice con esa tabla? Yo dije, bueno, me voy a llevar esa tabla para el Excel y voy a mirar entonces ¿qué pasa con esa tablita? Le agregué una columna y empecé a mirar la diferencia en horas que había desde un año con el año anterior, ¿cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí es la resta de este año con respecto al anterior. Entonces, aquí pasó a las 17 horas en el 2010, en el 2009 pasó a las 11 horas, la diferencia es de 5.48. Efectivamente, así. Los años que no se calcula es cuando pasa de un día a otro día, porque pues el Excel no es capaz de calcular horas negativas, pero sin embargo, el valor absoluto de horas se mantiene más o menos en 6 horas. Miren, por ejemplo, aquí 18 y 6 da 24, ¿cierto? Entonces, el promedio del atraso de
el equinoccio es de 5.49. El del solsticio de junio es de 5.47 horas y el del solsticio de diciembre es de 5.48 horas, ¿cierto? Aquí están las cuatro fechas. Equinoccio de marzo, solsticio de junio, equinoccio de septiembre y solsticio de diciembre. Entonces miremos que en todas hay una media de 5 horas con 48, con 50 minutos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me di cuenta? Entonces empecé a mirar, bueno, entonces si el equinoccio de 2026 ocurrió a las 14:46, ¿cuándo vuelve a ocurrir el equinoccio a las 14:46? Entonces, como esta tabla no pasa del año 2050, pues me fui a buscar algunas otras páginas, pero pues yo igual dije, bueno, entonces cojamos, por ejemplo, el año 2004. Si en el año 2004 pasó a las 6:49, ¿en dónde va a pasar casi que a las 6:49 o a las 6:49? Y empecé a buscar y llegué por aquí al año 2037, a las 6:50. Después cogí el año 2005 a las 12:33 y miro el año 2038 y dice a las 12:40. Uy, miro el año 2006 a las 18:26 y me voy al año 2039 y veo las 18:31. Entonces, veo el año 2007 a las 00 del siguiente día. Vamos al 2040 y a las 00:11 del siguiente día. Y empecé a notar ese patrón que si ya ustedes hicieron la suma se dieron cuenta que son 33 años. Entonces puse aquí una notica. Cada 33 años el equinoccio da sobre el mismo meridiano prácticamente, ¿cierto? Y dejé eso así casi desde la fecha en que hice el video del analema solar, pero me quedé con esa duda, 33 años. ¿Y por qué? Y resulta que hoy me dio por empezar a buscar y entonces me dio por coger a la IA de Google y llego yo y le tiro esta pregunta. Si el equinoccio de marzo de este año 2026 ocurrió a las 14:46, GMT o UTC, que es lo mismo, ¿cuántos años deberán pasar para que vuelva a ocurrir a la misma hora? Entonces llega y me empieza a decir que el equinoccio volverá a ocurrir a la misma hora en 2030. Esto se debe a bla, 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 bla. Y le digo yo, eres una IA mentirosa, eso es falso. En el 2030 el equinoccio ocurrirá a las 13:51:58. Puedes por favor ponerte a estudiar para responder bien, porque aquí lo teníamos en su tablita, ¿cierto? Entonces decíamos, en el 2030 va a ocurrir a las 13:51. Entonces me responde la IA, tienes toda la razón. Bla, 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 bla. ¿Cierto? Entonces le empiezo yo a preguntar sobre, no, le digo, ¿cuántos años deberán pasar para que esa diferencia en horas esté en un rango de no más de 5 minutos? Entonces me empieza a tirar que 340 años y un montón de cosas basándose en la matemática del calendario gregoriano. Y le digo yo, porque como al final le sugiere a uno, te interesa saber, y yo le digo, no, el rango es también menos 5 minutos, es decir, no solo más 5, sino más 5 menos 5. Entonces sigue dándome vueltas, pero entonces le tiro más o menos 10 y me dice 33 años. Cuando llega a los 33 años, para un rango de menos 10 a los 33 años, ¿cómo llegamos a esa cifra? Entonces me empieza a mostrar y yo le pregunto, no, me pregunta, ¿quieres que revise si hay algún año donde se acerque menos? Y me muestra que en el año 2100, y le digo yo a la IA, el ciclo de 33 años
¿Es el menor o existe algún otro ciclo menor a 33 años? Entonces me habla de un ciclo de 29 y yo le empiezo a decir, venga, pero es que el de 29 no es un ciclo regular. Eso es mentira, no se cumple para todos los años. En cambio, el de 33 años se cumple para cada año, dado lo que yo había visto en Excel. Y me responde la IA, tienes razón, tu observación técnica del ciclo de 33 años es mucho más estable. Entonces, cuando yo veo el ciclo de 33 años y empiezo a ver esto, 33 años con 8 años bisiestos, entonces veo yo y digo, vení, ¿qué va a ser 33 dividido 8? Y me da 4 y un octavo. 125 es un octavo, ¿cierto? Me da 4 y un octavo. Yo dije, ese número está interesante. Y luego hice 8 dividido 33 y me da 0.24 periódico, 0.24, 24, 24, 24. Y eso está muy interesante. Entonces, aquí me empezó a explicar. El año trópico es 365.2422 y una fracción demasiado aproximada es 33 años con 8 bisiestos, que da 365.2424. Y yo dije, uy, eso es una exactitud. Cuando habla del ritmo de 33 años, empiezo yo entonces a leer y me dice algo aquí. En cambio, el de 33 años es tan robusto que es la base del calendario solar Hijri persa, que es incluso más preciso que nuestro calendario gregoriano. Y ahí se me cae la quijada. Yo digo, ¿qué? Calendario con una base 33. Yo no tenía ni idea de eso, señores. Yo no sé si ustedes tenían idea de eso. Sí, empiezo yo a mirar y le digo a la IA, ella me dice, ¿te gustaría saber por qué el calendario gregoriano se prefirió con el ciclo de 400 años en lugar del de 33 años, que es más preciso? Y yo le digo, listo, sí, cuénteme. Y empieza a dar los argumentos de practicidad administrativa y religiosa, sacrificando la precisión astronómica. Y ahí empiezo yo a decir, ya, razones. La regla de los bisiestos, entre comillas, es más fácil. Ahorita vamos a ver que no. El gregorial, el ciclo de 33 y empiezan a dar algunas justificaciones, sincronizar años, semanas, fiestas dominicales, el peso de la tradición de Julio César. Entonces, dice aquí, dato curioso, como bien mencionaste antes, el ciclo de 33 años es tan preciso que el calendario persa Halali lo usa. Por eso su error es de un día cada 3.7 millones de años. Ahí yo dije, uy, otra vez. Mientras que el nuestro fallará un día en 3.200 años. Y entonces me hace una pregunta que no me interesa y yo le digo, ¿calendario solar Hijri persa o calendario persa Halali? Cuéntame todo. Y en realidad son dos versiones. El calendario que mencionas es una de las joyas de la astronomía. Una de las joyas de la astronomía y las matemáticas. Señores, les cuento, honestamente yo no tenía ni idea. Aunque a menudo se usan como sinónimos. Listo, entonces, origen del calendario. En el siglo XI, el sultán Jalal al-Din Malik Shah encargó a un comité de astrónomos liderado por el poeta Omar Khayyam, y este ya va a ser el nombre más famoso porque este es el que crea el calendario, el que hace toda la observación, la creación de un calendario ultra preciso para corregir los desfases del calendario lunar antiguo. Precisión extrema. Calcularon la duración del año trópico con una exactitud asombrosa para su época. Esto ya es correcta porque sabemos que en la antigüedad, pues todo pasado fue mejor, ¿cierto? El método, en lugar de fijar una regla matemática, se basaba en observación directa del equinoccio de marzo. Guardemos esta palabra, el Nuruz, ¿cierto? Sistema actual
solar Hijri de 1925. Señores, es el calendario oficial que usan hoy Irán y Afganistán. Ojo, Irán. ¿Qué quieren hacer con esa cultura y todas esas cosas que de por sí no nos dicen nada? Nosotros no sabemos nada y no nos llega nada de cultura. Yo apenas vengo a saber que en Irán usan el calendario Hijri, que está basado en un ciclo de 33 años y es de observación, ya que es mundo físico, calendario del mundo físico. Inicio del conteo, inicia con la peregrinación de Mahoma de la Meca a Medina, bueno, entonces cuentan los años y tal cosa. Estructura del calendario, son los 6 primeros meses de 31 días, todos igualitos, coinciden con el paso del sol con los signos de primavera y verano, donde el sol se mueve lento en su órbita. Los siguientes 5 meses tienen 30 días y el último mes tiene 29 o 30 días si es bisiesto. ¿Por qué es más preciso? Miren pues, mientras el calendario gregoriano tiene un error de un día cada 3.200 años, el calendario persa solo falla por un día cada 3.7 millones de años y su secreto es el ciclo de 33 años. ¿Ah? ¿Cómo les parece eso? Y miren aquí, nuestra regla, ustedes ya saben todo la regla del calendario gregoriano, pero la regla del calendario persa utiliza un patrón de años bisiestos y esto es mentiras, no es más complejo, es mucho más sencillo, en un bloque de 33 años. Y los bisiestos ocurren cada 4 años, pero en el último ciclo, el quinto año es bisiesto, es decir, 8 sobre 33, 0.24, lo que hicimos ahorita. Nuruz, el año nuevo perfecto. El calendario persa siempre tiene el instante exacto del equinoccio en marzo como inicio de año nuevo. Entonces, esta es la clave. Ese calendario se autorregula solo. Si el equinoccio ocurre antes del mediodía en Teherán, ese día es el primer día de año nuevo. Pero si el equinoccio ocurre después del mediodía, el año nuevo es el día siguiente. Es decir, que si el año nuevo ocurre ese día, el último mes, como lo veíamos ahorita, pues tiene 29 días, ¿cierto? Pero si ocurre después del mediodía, ese último mes tiene 30. Entonces ahí es bisiesto. Y como vimos ahorita, el equinoccio siempre ocurre con 6 horas de diferencia, ¿cierto? Entonces el calendario se regula solito. Entonces cuando es el mediodía en Teherán, si el equinoccio, si el sol cruzó el ecuador antes del mediodía de Teherán, ese es el día de Año Nuevo. Pero si es el mediodía en Teherán y el sol no ha cruzado, o inclusive a las 12 en punto lo va a cruzar, el Año Nuevo es el día siguiente y entonces ese día es bisiesto. Una cosa absolutamente lógica, armoniosa y coherente. De hecho, yo por aquí tengo dos grafiquitas que les voy a mostrar de una vez para que ustedes vean el cambio de años bisiestos en el calendario gregoriano. Miren, desde el 2200, desde el 1900 hasta el 2100, la columna es la fecha en junio, porque este es del solsticio. Entonces, por allá cerca del 1900, el solsticio pasaba en el junio 22.5, casi 23, o sea, 22 y al mediodía y 22.6, 22.7, punto 7 por 24, 24 por punto 7 igual 16 horas, o sea, casi a las 4 de la tarde del 22, o sea, ya casi llegando al 23, y iba cambiando de una manera tan desarmoniosa. Piensen en esto como en el tema de la frecuencia 432 versus 440. Esto va bajando de una forma tan abrupta y tan que el solsticio termina estando por allá en el 2100, casi que el 20 al mediodía. Y si ustedes ven las gráficas de los años, como varía
el equinoccio de primavera en Irán, miremos aquí más o menos desde las mismas fechas, el año 1921 al 2121, que son los del calendario gregoriano. Ahorita vamos a ver que estamos en el año 1405 en el calendario Halali. ¿Listo? Entonces miren cómo la variación es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pum, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pum. Y esta variación es de solo 6 horas. Si ustedes ven aquí que esta tabla está en horas, vamos por aquí de las 0 horas a las 10 horas y la línea más bajita está por aquí alrededor de las 5 y esta está por alrededor de las 11. Ahí hay 6 horas de diferencia. Entonces miren cómo es de armonioso y se regula y estos son periodos de 33 años. 33, 33, 33 años. Entonces, vemos que cada 4 años hay un bisiesto en el calendario halali. Entonces, periodos de 4 años, 4 por 8, 32, y el año 33 también es bisiesto. Es decir, es un periodo de donde hay 3 bisiestos y cada 4 años y en el último año es en el quinto año y se renueva solito, solito. Esto me dejó a mí impactado. Les cuento que me dejó impactado. Bueno, y para no hacer este video más largo, les muestro las dos últimas preguntitas que le hice a la IA. Aquí le respondo que sí, cuando me dice, ¿quieres que comparemos qué año sería hoy en el calendario persa respecto al 2026? Y yo dije, uy, sí, claro, yo quiero saber eso. Ahí es donde me responde, el año 2026 en el calendario persa está transcurriendo el 1404 a 1405. Estamos en el 1405 porque ya el equinoccio pasó, ¿cierto? Cuando pasó el 23 el marzo 21, 20, ya pasamos de 1404 a 1405. Hasta el 20 de marzo de 2026 fue 1404. Y desde el 20 de marzo ya estamos en 1405. Listo. Entonces después llego yo y le pregunto a la IA, cuéntame todo en profundidad del calendario, todo. Entonces me empieza a mostrar, ahí es de donde saco yo y miro esa gráfica que les acabé de mostrar, el comité de sabios, ya todo esto lo dejo para que ustedes exploren. El secreto de su precisión, el ciclo de 33 años. Estudiense ustedes eso, yo ya no les voy a mostrar más el detalle de esto. 365.242424 para un error mínimo. Diferencia entre Halali y Solar Giriri, aquí van a ver esa diferencia también. Y bueno, entonces la última, háblame en detalle de esta precisión de un día cada 3.7 millones de años. Y entonces, una cifra de límite teórico que basa la precisión en el calendario exacto. Y eso ya lo van a revisar ustedes si quieren entrar en profundidad en ese tema. Me dice aquí, ¿te gustaría saber cómo lograba Omar Khayyam medir el segundo exacto del equinoccio? Y esto sí es una maravilla. Le digo que sí y me cuenta el tema de las observaciones. Esto es un calendario observacional y no matemático funcional. Esta cosa de la esfera armilar con el anillo ecuatorial es una locura. Búsquenlo ustedes para que lo vean. Pozo de observación, una cosa que yo suponía y que esto me está confirmando que es verdad. Uno puede ver las estrellas de día si se mete en un pozo bien profundo y logra atenuar el tema de la iluminación solar, cómo se lograban las precisiones, todo. La paciencia para te puedo explicar cómo el mediodía de Teherán define el año nuevo. Aquí van a darse ustedes cuenta de que esto permite que las estaciones, que los años, que los días, el calendario de Irán es un calendario espectacular. Y esto lo acabo de conocer yo y por eso estoy haciendo este video hoy mismo, porque es una cosa que yo no sé si me deje dormir hoy les digo. Entonces, para no hacer más largo este video, vayan y busquen ustedes
y empiecen a mirar el año bisiesto en el calendario, estudien ese tema, váyanse a mirar el tema. Inclusive me encontré algo que me pasó a mí. Y esta preguntica, miren que es de hace 14 días de alguien por ahí en Reddit. Hoy me enteré que el calendario más preciso del mundo no lo crearon científicos modernos, sino Omar Khayyam en el 1079, el calendario halali, y es más exacto que el gregoriano que usamos. Mejor dicho, cada vez sabemos más cosas de nuestro mundo físico. Así que muchas gracias amigos por ver este video y hasta la próxima.